La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Mercurio Retro, el podcast de astrología, tarot y lenguajes simbólicos. Soy Héctor Ramallo y en este episodio vamos a hablar de los nodos lunares en este eje Aries-Libra, el eje del deseo y la voluntad, y en qué áreas nos podemos sentir afectados sabiendo nuestra propia carta natal, teniendo en cuenta qué casas o áreas de experiencia van a ser afectadas como desafío y también como una gran posibilidad de síntesis y desarrollo. Bien, hablar de los nodos lunares es complejo. El nodo lunar es un punto imaginario, un punto vacío, que cobra cuerpo cuando se producen los eclipses, porque el nodo es una intersección entre el eje de rotación de la luna, el sol y la tierra. Es un encuentro, se produce siempre, o están siempre estos nodos, en forma se dice ascendente y descendente, o sea, hay un nodo norte en determinado lugar, en determinado signo, y un nodo sur. Hay mucho material escrito sobre esto, los nodos, muchas hipótesis, muchas corrientes hablan de los nodos como el nodo sur, como resabios kármicos, como nuestras vidas pasadas, como nuestros aprendizajes pasados, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con Saturno, y el nodo norte como un punto de desarrollo, hacia dónde vamos, hacia dónde sentimos como misión, o aprendizaje, o desarrollo. Por supuesto, esto es una hipersíntesis, hay mucho material sobre los nodos, muy interesante, y siempre son significativos. Por experiencia, siempre conectar con los nodos, saber dónde están nuestros nodos, nuestro nodo sur, saber de dónde venimos. No es necesario adherir, ni siquiera a vidas pasadas. Es como el nodo sur puede ser como una fuerte conexión, ¿no?, con nuestros ancestros, con nuestro ADN, con nuestro linaje ancestral, con nuestra memoria psíquica del clan. Y el nodo norte como la posibilidad de tomar esa memoria e ir hacia un nuevo desarrollo, a una nueva experiencia. Hay una frase hermosa sobre los nodos que me gusta, que dice que el nodo sur, que tiene que ver con la memoria, que dice que la memoria es el órgano espiritual del pasado. El órgano espiritual del pasado. Podemos ver el nodo sur como el órgano espiritual del pasado, y el nodo norte podemos verlo como la voluntad de ese órgano espiritual hacia el futuro. Memoria y voluntad. La memoria como el órgano espiritual del pasado y la voluntad como el órgano espiritual del futuro. Y la voluntad es la parte de la estructura psíquica que tiene la capacidad de decidir y mejorar las opciones. Yo tengo una memoria, un talento, algo dado, lo puedo tomar, vengo de allí y lo puedo mejorar a partir de nuevas decisiones. El gran trabajo de todos es ir hacia ese lugar. El nodo norte siempre es indicativo. En una carta natal siempre tenemos que desarrollar todo el conjunto de nuestra carta, pero a veces trabajar nuestro sol, nuestra luna, trabajar los nodos nos ayuda a tener la sensación de que uno va construyendo responsablemente su vida, sus talentos, sus pulsiones, su deseo, y hay una sensación de bastante armonía y tranquilidad cuando uno está ahí, y esto no implica que no
haya desafíos. Les traje para compartir también una frase de Nassim Haramein, un físico que está totalmente fuera del canon académico, un astrofísico, y un estudioso moderno de la física actual, que bueno, fue expulsado de toda la academia científica, ¿no? Porque trae posturas teóricas absolutamente nuevas, novedosas, pero que sus teorías están acorde también a lo que podemos percibir ahí como la realidad. Y trae algo interesante que me parece tiene que ver, lo traje porque me parece que tiene que ver con lo que nos trae como gran aprendizaje en estos años, en este tiempo del nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra. Ese nodo norte en Aries, acompañado por el comienzo de la nueva era de Acuario, acompañado de este tránsito, este comienzo también de Plutón ingresando en el signo de Acuario. Con lo cual, como decimos siempre, estamos en un tiempo de transición y de cambio de paradigmas muy grande. Que esos cambios de paradigma hacen que hay una construcción, una necesidad de construir, de cómo percibimos la realidad, cómo entramos en diálogo con la realidad de una forma nueva, y para eso hay que hacer una gran transformación individual, cuestionarse quiénes somos como humanos individualmente y qué papel tomamos a la vez con lo colectivo y cómo ese humano, cómo ese colectivo se relaciona con el universo. Dice Nassim Haramein, voy a tratar de traducir, porque bueno, está todo en inglés. Dice Nassim Haramein, hay un concepto de que una persona puede crear su propia realidad. Este concepto es solo parcialmente correcto porque generalmente se discute de una manera unidireccional. Es decir, una persona que envía un mensaje al campo, al universo, con una petición, una intención, una oración, deseando un resultado. Y dice, esto es solo media porción del bucle energético, ¿no? La ola energética que está enviando es parte de una transmisión del bucle, es parte parcial de una onda de información. Y dice, tienen que darse cuenta de que la ola que vuelve es la retroalimentación del resto del universo, creando su realidad y que nos responde plagada de esas otras intenciones. El universo interactúa con el resto de la humanidad y su creación y el universo te da un resultado que es una combinación de todas esas ondas de alimentación de todos. Y dice, si una persona pudiera crear una realidad exactamente de la manera que quiere, pasarían dos cosas. Primero, sería una realidad absolutamente individual y sería absolutamente solitaria. Y segundo, sería muy aburrido porque en cuestión de segundos tendría todo lo que quiere. Y agrega, lo que pasa es que pone tu intención en el campo y debemos mantenernos abiertos a lo que vuelve, dándonos cuenta de que eso que vuelve, ese deseo enviado, está modificado por toda la realidad circundante. Eso que viene inesperado, que lo podemos tomar, que si somos conscientes de lo que vuelve, nos da la capacidad de desarrollar la empatía, la compasión, aprender, diría yo también, sobre nosotros mismos y sobre la realidad. Comprendemos un poco más la complejidad de todo este entramado vincular entre lo que yo deseo, el otro, lo que está y lo que vuelve. Agrego, también estos son fundamentales, esenciales para entender lo simbólico, la relación simbólica que tiene una carta natal de una persona, de un individuo, ¿no? Cómo se relaciona el Sol con la Luna, el Sol con Júpiter, el Sol con Marte, cómo se está relacionando esto que traemos, ¿no? Los nodos, en qué eje está, cómo se relaciona ese pasado con este presente. Entonces, agrega Nassim Haramein, puede que no obtengas exactamente lo que esperabas, pero ahora estás aprendiendo de la experiencia. La totalidad del aprendizaje de todos es como el universo aprende de sí mismo, dice Nassim Haramein.
Y eso todo el tiempo, no podemos verlo de la astrología, todo el tiempo se está recreando. Esa cosa que es real, esa cosa que es una percepción, eso que podemos verlo como una hipótesis, eso que podemos verlo como un entramado que nos hace sentido y nos da cierto alivio. Y también el gran aprendizaje de esto que traíamos también en este ciclo de gran aprendizaje para la humanidad, que debe ser individual, entre lo que doy y lo que viene, entre cómo pongo yo al servicio mi energía y cómo el universo, el campo, todo el mundo que está afectado por ese deseo, por esa intención, por esas necesidades propias, vuelve. Y ser muy conscientes de eso que vuelve, con todo, con la capacidad de discernir de eso que vuelve, cómo vuelve, para qué vuelve, y tomar, ¿no?, para que eso sea nuevamente retribuido hacia afuera, ¿no? En ese entramado vincular es como nos pasamos la vida, porque somos seres mamíferos absolutamente vinculantes. No podemos ser sin un otro, no podemos ser sin una realidad que nos circunda. Y a la vez alimentamos esa realidad y a la vez somos alimentados por esa realidad. Por eso es importante entender la dinámica que se pone en juego en ese intercambio energético, en ese intercambio de información. Bueno, el nodo muy acentuado en este ciclo astrológico para la humanidad por los eclipses, el eclipse que se dio en Aries, en el eje Aries-Libra, que es el eje justamente de las relaciones, el desarrollo individual y el desarrollo de mi relación con los otros. Es el eje del conflicto. El conflicto entre quién soy yo, en la medida de reconocer que hay un otro yo allá afuera. ¿Qué intercambio hay allí? ¿No? Que puedo yo sentir que nutre mi propia individualidad y que puedo yo sentir que nutro la individualidad del otro. Ese intercambio, ¿no?, hace al mundo vincular, hace al mundo afectivo. Y lo que venimos hablando siempre, ¿no? Estamos en un ciclo donde esa vincularidad entre quiénes somos y quiénes queremos ser respecto a los demás está en juego muy fuertemente, sobre todo por las redes, sobre todo por los ciertos paradigmas, esto de cierta reverberación y revalorización del individualismo, de la meritocracia, de tener un lugar destacado, de ser en la medida de cuán visto soy o cuán valorado soy, y olvidamos el espejo, ¿no? ¿Qué estamos reflejando realmente? Si ese reflejo es un acto absolutamente narcisista y el espejo me devuelve, como el cuento, eso que yo quiero y necesito para retroalimentar mi narcisismo, no estamos construyendo nada colectivo. Entender dónde cae este eje en nuestra carta es súper importante. Por ejemplo, si nos cae en la casa 1 o en la casa 7, justamente es un área donde tenemos que trabajar el mundo relacional, sobre todo con la pareja, con los socios, con las personas y allegados más íntimos, aquello donde nuestra carga efectiva esté todo el tiempo, más allá de lo familiar, ¿no?, sino de lo que esa carga afectiva que uno construye, que uno va eligiendo a lo largo de la vida, en eso de relacionarnos con pares que me acompañan en la sociedad, en proyectos, en la pareja, en el trabajo, pero que son significativos para mi desarrollo, para encontrarme en ese espejo, que siento que me nutre y que no me nutre. Entonces, como decíamos también, en todo este ciclo de eclipses hay una gran depuración y gran limpieza, ¿no?, en esa conciencia bien clara de con quiénes hoy nos relacionamos, con quienes sentimos que hay un verdadero ida y vuelta, lo suficientemente nutritivo, donde yo siento que ejerzo y hago crecer mi propia individualidad, y el otro aporta a ese crecimiento y yo siento que aporto al crecimiento del otro. Y uno no tiene que estar muy consciente de eso, no sucede. Y eso implica justamente el entramado afectivo. Hay algo incondicional, hay algo inconsciente, irracional,
en ese intercambio donde lo afectivo está sucediendo porque hay satisfecha una necesidad básica del humano de ser, de mostrarse, de expresarse, de ser reconocido, de ser valorado por el otro, y a la vez uno tiene esa capacidad de valorar al otro, de reconocer al otro, y se produce ese intercambio. Entonces, estábamos en esos tiempos de hacer ese gran trabajo, y bueno, todos los que tienen en su carta natal pueden ver dónde le caen los nodos, donde le cayó también este eclipse, si les cayó en la casa 1, más allá de los signos, ¿no? En la casa 1 y en la casa 7, es revisar todo el mundo de estas sociedades, ¿no? Que hacen al individual, la pareja, los socios. Pueden ver su carta natal, hay muchos, yo siempre recomiendo cartanatal.es, es una página muy, muy importante, muy linda, muy, muy seria, ¿no? Ponemos los datos, nombre, fecha, hora y lugar de nacimiento, y ahí vemos toda nuestra carta natal. O también en astro.com, otra plataforma muy accesible y muy fácil para acceder a nuestra propia carta, y ahí pueden ver, ¿no?, donde cada uno le tocará su nodo. ¿Qué pasa con el nodo en casa 2, con este entramado? Bueno, es justamente la relación que tenemos con el dinero, ¿no? Es el eje de las posesiones, el eje 2-8. Si nos tocó el eclipse o estos nodos en la casa 2-8, es revisar, ¿no?, nuestros valores, qué valor le damos al trabajo, al dinero, qué valor le damos a las posesiones propias, a las posesiones del otro, en qué me toca trabajar a mí para generar esos valores, esos recursos, con quiénes me puedo relacionar para trabajar esos valores, esos recursos, trabajar la autosuficiencia, ¿no? Trabajar todo el sentido energético del placer y las crisis, del placer y el dolor sería, ¿no? De encontrarme en estados de disfrute y en estados de transformación, estados de estabilidad. La casa 2 es la estabilidad, y la casa 8 propone la transformación constante que tenemos que hacer de esa estabilidad y reestructurar esa estabilidad todo el tiempo, que bueno, a veces es complejo. Después tenemos el eje 3 y 9, que es el eje del aprendizaje y del conocimiento. Si tenemos los nodos allí, por ahí es, bueno, revisar, ¿no?, cómo hemos nutrido nuestro intelecto, cómo hemos nutrido nuestro aprendizaje, nuestra sabiduría, cómo nos informamos, qué informamos, con quiénes nos informamos, a quiénes les informamos. Es como trabajar y poner en igual valor tanto nuestra capacidad de aprender como nuestra capacidad de enseñar en todo ámbito, ¿no? Que es justamente el eje 3-9, es el eje de la información, ¿no? Es el eje de la búsqueda de respuestas, que es la casa 3, que es la búsqueda, la curiosidad, el movimiento, el abrirse todo el tiempo a cosas nuevas, a lo lúdico. Y la casa 9 que invita, ¿no?, a hacer síntesis de ese conocimiento, que esa apertura no sea una dispersión, no sea una distracción, no sea un movimiento constante que me aleja del propio proceso y del sentido que le doy a todo eso, a toda esa múltiple vincularidad, porque todo el tiempo interviene lo vincular, sino que todo eso cobre sentido, ¿no? Que todo eso haga síntesis en lo que yo elijo enfocarme, en lo que yo elijo tomar como mi verdad, sin cerrarme a otras verdades, pero tomar como en esto creo, en este sustrato de conocimiento, hay una estructura en la que yo me puedo plantar, en la que yo puedo no solo plantarme, sino compartirme, enseñar, y enseñar en el sentido no de docente todo el tiempo, ¿no?, sino de compartirme, ¿no?, esta experiencia, esto es lo que sé, y lo pongo al servicio de otro. Sé de determinado campo, y en ese determinado campo comparto mi saber, ¿no? Ahí estamos, compartiéndonos desde la docencia, desde lo que no sabemos, ¿no?, dándole al otro o ayudando al otro
a que conecte con cosas nuevas desde mi especialidad, ¿no? Este eje habla mucho de esa relación. Después tenemos el eje de 4-10, la casa 4 y la casa 10, que es el eje de la familia y la profesión, el mundo íntimo, familiar, el hogar, y el mundo social, ¿no? Entonces, bueno, si nos toca estos nodos allí, o el eclipse pasó por allí, tenemos Aries en casa 4, o Libra en casa 4, o Aries o Libra en casa 10, bueno, el eje de la profesión y la familia, bueno, es algo a revisar, ¿no? Cuánta carga energética estoy poniendo en ese mundo íntimo afectivo y cuánto estoy poniendo en mis compromisos laborales, profesionales. Entonces son tiempos también de discernir esas energías, encontrar siempre síntesis, porque siempre los nodos que son una cosa u otra, ¿no? Es como saber mediar, ¿no? En qué lugar pongo mi tiempo y mi energía respecto a eso. Obviamente el nodo norte siempre va a ser el lugar donde uno siente que hay un desarrollo, ¿no? Pero estamos hablando del eje, cómo es el eje, ¿no? Cómo nos sentimos ahí. Si nos tocó el eclipse en ese eje, 4-10, familia, trabajo, es justamente revisar, ¿no? Dónde estamos poniendo nuestra energía. Si esa energía resulta a veces pesada porque estoy demasiado preocupado por la profesión, por el trabajo, por mi tiempo, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que sacrificarme, o estoy muy tomado, ¿no? Por las preocupaciones y mi mundo íntimo afectivo, ¿no? Todo el tiempo revisando ese núcleo familiar, ese núcleo íntimo, ese núcleo emocional, que no me permite salir afuera. Obstaculiza esos deberes y esos mandatos familiares, obstaculiza mi desarrollo vocacional, profesional, social. Después si nos toca en el eje 5-11, que es Leo y Acuario, pero bueno, podemos tener ahí Aries, Libra, ¿no? Ya sea Aries en casa 5, Libra en casa 5, o Aries o Libra en casa 11. Nos tocó el eclipse ahí, los nodos allí. El impacto es en desarrollo de mis talentos personales, mis proyectos personales, mi individualidad, quién soy yo, mi ego, en el buen sentido de la palabra, y mis ideales sociales y colectivos, mis talentos, mi desarrollo individual, si está enfocado solo en la casa 5, negativamente es, bueno, creo un estrato narcisista bastante fuerte, con lo cual es lo que yo quiero, lo que yo deseo, sin consideración al resto, o voy hacia esas luchas colectivas, sociales, políticas, olvidándome de mis propios deseos y mis propios proyectos. Entonces acá el trabajo es justamente trabajar o hacer esa síntesis, ese encuentro entre el desarrollo del propio talento, de la conciencia de sí mismo, de mi ego, de mi personalidad, que tiene una influencia significativa en lo colectivo y a la vez eso colectivo nutre y favorece mi individualidad. Todo eso también está en juego, ¿no? Si nos toca el eclipse en este eje, bueno, acá hay un conflicto donde se pone en juego a veces esos talentos tan desarrollados, esa mirada de uno mismo tan segura de sí misma, tan confiada, que se pone en juego, bueno, este personaje ya no va más, o si tenemos esa visión de grandes ideales políticos, sociales, colectivos, esos ideales están en jaque, pueden estar en jaque. O sea, esos ideales me están llevando a un camino donde esos ideales ya están caducos, sé que no hacen a una funcionalidad real, están alejadas de la realidad y a la vez me alejan, ¿no?, de lo propio, me alejan del trabajo individual. Entonces, bueno, ahí es el trabajo de esa individualidad en pos de lo colectivo y esa visión colectiva en pos del desarrollo individual. Y después tenemos el último eje, el 6-12, que es el eje del servicio, que es justamente lo que hablábamos en el capítulo anterior, un eclipse que toca este eje en la carta natal de Argentina, que tiene que ver con el discernimiento de ese trabajo individual, ese trabajo de ponernos al servicio
de algo fuerte como es algo transpersonal, algo espiritual, a través de un conocimiento y un trabajo individual superador. Es como ser muy consciente del lugar en que uno está parado, ser muy consciente de sus recursos, en lo que puede trabajar, en cómo, una vez más, administra su tiempo y su energía, un gran discernimiento en qué es lo que hace día a día, que a la vez nutre su propia individualidad, que siempre se trabaja, que siempre tiene que estar trabajándose, y a la vez ese trabajo individual es un trabajo que se siente como un aporte, como un servicio hacia lo colectivo. Es un eje donde, bueno, tenemos que revisar cómo administramos ahí nuestros recursos, nuestro tiempo. Es un eje que tenemos que ser muy conscientes de cómo administramos esa energía. En que tenemos que estar más meticulosos, en que tenemos que estar más detallistas, o al revés. A veces estamos muy meticulosos, estamos muy manijas, estamos muy detallistas, estamos muy maníacos, estamos muy obsesivos con algo, y la casa 12 siempre invita un poco a confiar, ¿no?, en esto, ¿no? Esto que hacemos, lo que vuelve es algo mucho más grande, algo que podemos tomar, algo que podemos aprender, que está fuera de lógica, ¿no? Es el eje del servicio, es el eje de la realidad con la fantasía, ¿no? La unión entre lo simbólico y cómo eso simbólico se hace cuerpo, ¿no? Es el eje de las grandes sanaciones y los grandes encuentros espirituales. Es el eje de una gran síntesis, una síntesis que tiene que estar al servicio personal, y a la vez ese servicio personal es un servicio colectivo desde un lugar un estrato mucho más profundo, ¿no? Mucho más espiritual, mucho más lejos por ahí de lo que podemos entender como algo más concreto del eje 5-11, ¿no? Que es un talento concreto, preciso, un don natural al servicio del colectivo, ¿no? Que es el eje Leo-Acuario. Ahí logró una individualidad al servicio de lo colectivo y una conexión hacia lo colectivo, bien concreta, bien real, que nutre mi individualidad. Acá siempre trabajamos el desarrollo de nuestra individualidad, pero acá estamos en estratos un poco más espirituales, más irracionales, sin perder la noción del tiempo y de nuestro espacio, nuestro cuerpo. Por eso también es un eje que se habla también de la salud, ¿no? Y para retomar un poco, ¿no? Si bien todo esto viene de la mano lo traigo para conocer un poquito a través de los nodos lunares. Lo traigo porque, bueno, estamos en temporada de grandes procesos con los eclipses, que venimos hablando en el capítulo anterior también, el eclipse en Argentina que toca en la casa 6, que justamente es la casa 6 desde algunas hipótesis astrológicas en el desarrollo de lo que va de la casa 1 a la 12, en un desarrollo evolutivo, en una matriz evolutiva. La casa 6 siempre implica el síntoma, ¿no? Y si vemos la carta natal de Argentina, bueno, estamos haciendo cuerpo, un síntoma de una gran herida que todavía no podemos procesar. Tenemos que ser conscientes de lo que hay que procesar, de lo que hay que visibilizar, de entender el caos que nos trae todo esto, ¿no? Siempre un síntoma corporal, una enfermedad, nos caotiza la vida, ¿no? Nos desordena la vida, nos pone en un lugar al que no estábamos acostumbrados o habituados o ritualizados, ¿no? Bueno, sin duda, como ciclo, como proceso colectivo, estamos en un lugar donde estamos con la posibilidad de hacer visible grandes síntomas colectivos. Y bueno, como todo síntoma, incomoda, molesta, nos caotiza, nos desordena, pero también, como dicen algunos otros maestros, como hipotetizan otros astrólogos, el síntoma también es información, ¿no? Entonces, nutrirnos de esa información es absolutamente necesario para liberar y encontrar un estrato siempre superador. Bueno, comenten qué les parece. Coméntenos también qué otros disparadores les parecería interesante para seguir analizando estos procesos colectivos,
estos procesos individuales a través del lenguaje astrológico y también el lenguaje del tarot. Ya vamos a retomar un poco también esa simbología en los próximos capítulos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.